Ahí estamos, Seba. Sí, estamos al aire. Podemos partir entonces. Bueno, ahí mientras se va conectando la gente, les damos a todos la bienvenida a este nuevo taller de coyuntura de la Fundación Jaime Guzmán. A todos los presentes, les agradecemos su presencia, obviamente, y les agradecemos acompañarnos semana a semana en estos talleres, en estas conversaciones sobre lo que está pasando en Chile y el mundo. Hoy día nuestro invitado es Juan Ignacio Brito. Él es periodista de la Universidad Católica. También es Masters, acá voy a cuidar la pronunciación, Masters of Arts in Law and Diplomacy, por Fletcher School of Law and Diplomacy en Boston. Ahí nos puede aclarar un poco en qué consiste ese máster, ¿cierto? Pero lo importante es que Juan Ignacio es experto en temas internacionales, es columnista en los medios también, pero donde se ha especializado más es en estos temas. Hace clases en la Universidad de los Andes, fue decano de la Facultad de Comunicaciones, y nos viene a hablar un poco de lo que está pasando en Estados Unidos. Muchos se preguntan, o sea, bueno, en Chile, si en Chile estamos con un panorama político un poco ajetreado, un poco polarizado, podríamos decir. Venimos saliendo de un plebiscito y nos creemos un poco el centro del mundo, pero la verdad es que en muchas partes del mundo está pasando, y en Estados Unidos, que hace ya algún tiempo que es un poco, algunos dicen que dejó de serlo, ¿cierto? Pero es un poco el foco del centro del mundo, está pasando un poco lo mismo. Y también se viene un proceso electoral muy importante el próximo martes 2 de noviembre, que son las elecciones presidenciales, ¿cierto? Que a los que les gusta la política, a los que no les gusta la política, siempre las elecciones presidenciales de Estados Unidos son un tema, pero probablemente muchos no saben cómo funcionan esas elecciones, siempre han tenido dudas de por qué este sistema indirecto, cómo funciona. Eh, y Juan Ignacio nos va a hablar un poco de eso, pero también del panorama actual, digamos, de esta polarización que hay en Estados Unidos, qué tan real es, digamos, qué representa cada candidato en esta elección, y si se anima a decirnos también alguna proyección de qué cree que va a pasar. Hoy día a mí me llegan los mails de The Economist. No me sorprende que The Economist, los diarios en Estados Unidos que suelen apoyar candidatos, no me sorprende que haya apoyado a Biden, The Economist, pero decía algo, y con esto le doy la palabra a Juan Ignacio, decía algo que me quedó dando vueltas. Decía una cosa así como eh, Donald Trump salió elegido en un país polarizado y dividido, y lo va a entregar más polarizado, más dividido. Esa es la visión en el fondo quizá que tiene la candidatura demócrata hoy día. Y por otra parte, Trump dice que quizá que está entregando un país en una mejor situación económica, salvo lo que pasó este año con el coronavirus, ¿cierto? Y que ha gobernado para los americanos y está dando a hacer, ¿cierto?, el país grande de nuevo, como decía Zulema. Entonces, ahí hay el enfrentamiento que hay entre los discursos, entre los candidatos y entre los dos polos, ¿cierto?, demócratas y republicanos. Bueno, de todo eso nos va a hablar Juan Ignacio, así que le doy la palabra para que pueda hacer su exposición. Y les recuerdo que pueden ir haciendo preguntas por el chat, y después vamos a ir haciendo más adelante, después de que Juan Ignacio exponga. Eso, te doy la palabra a Juan Ignacio. Gracias, Felipe, muchas gracias por la invitación. Un agrado estar acá. Déjeme partir explicando un poco el mecanismo, el proceso, ¿no es cierto? En Estados Unidos pueden ser candidatos a la presidencia, digo, los mayores de 35 años, nacidos en Estados Unidos y con una residencia por lo menos de 14 años permanente en Estados Unidos en los últimos 14 años, ¿cierto? Se presenta quien quiera. De hecho, no son solo Trump y Biden los candidatos, hay varios candidatos más. El Partido Verde, el Partido Libertario presenta a sus candidatos, lo que pasa es que no figuran demasiado. Y los candidatos de los partidos van a primarias, ¿no es cierto? Las primarias es un proceso bien largo en Estados Unidos, parten casi un año antes, o más de un año antes incluso de la elección. Esas primarias y caucuses o asambleas de partido eligen, estado por estado, van eligiendo sus delegados hacia la convención que se celebra este año. La verdad es que las convenciones fueron virtuales por el efecto de la pandemia, pero típicamente las convenciones en Estados Unidos son actos muy, muy relevantes, han ido cobrando una presencia mediática especialmente muy, muy importante. Este año fueron todo lo contrario, pero así todo generaron expectación.
Y en esas convenciones los delegados votan por elegir a quién va a ser su candidato a presidente, y este también elige típicamente, o por lo menos presenta en la convención al candidato a vicepresidente que ha escogido. Recuerden, el voto en Estados Unidos es un voto, se vota por una fórmula en realidad, ¿cierto? O sea, se vota por presidente y vicepresidente. En el voto están los nombres de los dos. Ellos lo llaman el ticket, ¿cierto? En ese ticket, en este caso está Trump-Pence y Biden-Harris. Una vez proclamados los candidatos, comienza formalmente la campaña. Las convenciones típicamente son a fines de julio o en agosto. Luego de eso empieza, después del Labor Day en Estados Unidos, que es en septiembre, parte como oficialmente la campaña en Estados Unidos. Se celebran debates, hemos visto, hubo un par de debates entre Trump y Biden, uno muy acontecido el primero, otro bastante más normal, entre comillas, el segundo. Debió haber habido un tercero, pero no se hizo porque Trump contrajo el coronavirus y se canceló el que iba en el medio. En realidad se canceló el segundo, el que se realizó fue el que estaba programado como tercero, el último que se realizó. Y también un debate entre los candidatos a vicepresidente. Y se llega a votar. La votación en Estados Unidos siempre es el primer martes después del primer lunes de noviembre. En este caso, el martes 3 de noviembre, el próximo martes, va a ser la elección en Estados Unidos. Y ese día se van a contar los votos, porque como ustedes me imagino que ya han estado viendo por los medios, lo que ha ocurrido es que en Estados Unidos se puede empezar a votar con bastante anticipación, dependiendo de cada estado, tiene sus normas electorales propias y define cuándo pueden comenzar a votarse. Entonces ya han votado, ya sea presencialmente, o sea, han ido a votar, o por correo, unos 75 millones de personas. Eso es más de la mitad de la cantidad de votos totales que se emitieron en la elección pasada de 2016. Da la impresión, pero no sabemos qué va a pasar el mismo 3 de noviembre, da la impresión de que va a haber una participación bastante alta en esta elección. Pero el 3 de noviembre se vota, o se termina el proceso de votación en realidad, se vota presencialmente y se cuentan los votos, ¿no es cierto? Como ustedes saben también, el sistema es indirecto en Estados Unidos. Al votar por uno de los tickets presidenciales, como les dije, hay varios más, no solo el republicano y el demócrata. Los electores lo que están haciendo es votar en definitiva por los delegados al colegio electoral de aquellos candidatos por los cuales votar. El sistema no tiene un conteo nacional, a pesar de que también se hace, pero es un conteo ocioso en ese caso, sino que es un conteo por estados. Cada estado, de acuerdo a su población y de acuerdo al número de miembros del miembros del Congreso, ya sea senadores y representantes, tiene un número de delegados asignados. En total, el colegio electoral son 538 delegados. ¿Cómo se compone este número? Bueno, se compone por los 435 miembros de la Cámara de Representantes, o sea, lo que sería nuestra Cámara de Diputados, y los 100 senadores del Senado, ¿no es cierto? Eso da 535, más 3 que se suman por el Distrito de Columbia, que no tiene senadores. Eso da 538, lo que significa que para ser proclamado presidente, un candidato tiene que reunir 270 electores o delegados en el colegio electoral. ¿Cómo los reúne? Bueno, cada estado vota, ¿no es cierto? Y cada estado tiene un número de delegados. Ese número de delegados depende de la población y a través de ese conteo de población depende también del número de representantes y senadores que tienen. Todos los estados tienen 2 senadores en Estados Unidos. El Senado tiene representación territorial, entonces cada estado tiene 2 senadores y a eso se suma el número de representantes que se define por la población. Entonces, el mínimo es 3 delegados por estado. Entonces, qué sé yo, estados chicos como en términos de población, digo, como Alaska, por ejemplo, tienen 3 delegados, tienen poca población, y por lo tanto, los 2 senadores más el representante que tienen, eso es el número de delegados que envía al colegio. Estados grandes como California, que es el más grande de todos, tienen 55, tienen 53 representantes,
más 2 senadores, ¿cierto? Y entre medio está el resto de los estados. Hay un sistema en Estados Unidos que se llama el ganador se lo lleva todo, en términos electorales, ¿no es cierto? Así que basta que tenga la mayoría, incluso una mayoría relativa, para llevarse todo el estado, todos los delegados del estado. Entonces, si yo gano California por un voto, me llevo esos 55 delegados. Da lo mismo que gane por 1 o por 10 millones de votos. Me llevo todo el estado entero, a todos los delegados del estado, al colegio electoral. Y solo en 2 estados, en Nebraska y en Maine, hay una repartición más proporcional respecto de cómo fue la votación. Pero son estados pequeños que no mueven mucho la aguja en Estados Unidos, en la elección. Así que una vez contabilizados los votos por estado, el ganador se lleva a todos los delegados y se van sumando entonces esos delegados hasta llegar al número mágico de 270. El que llega al número de 270 lo gana. En la elección del 2016, Trump perdió en el conteo nacional frente a Hillary Clinton, pero ganó en el colegio electoral. Tenía 304 delegados, por lo tanto salió elegido con bastante comodidad. Eso en términos del funcionamiento del Estado, de la elección, del procedimiento electoral. El presidente asume el 20 de enero o en su defecto el 21 de enero si es que el 20 de enero cae domingo. Así que ese es el proceso que debiera seguirse de aquí en más hasta el 21 o 20 de enero. Como ustedes ven, al entregar cada estado un número importante de delegados o un número establecido de delegados, y al existir esta polarización que se mencionaba al principio, que mencionaba Felipe, hay estados que son sólidamente republicanos y por lo tanto se sabe que típicamente va a ganar el candidato republicano, y hay estados que son sólidamente demócratas y por lo tanto se sabe que va a ganar el candidato demócrata en esos estados. Por ejemplo, California o Nueva York son estados típicamente demócratas, nadie espera que un candidato republicano gane ahí. En cambio, Texas y algunos estados del centro de Estados Unidos son típicamente republicanos y sería difícil o inusual que ganara ahí un candidato demócrata. Eso hace que la competencia se reduzca a un número relativamente reducido de estados, que son lo que ellos llaman los swing states o battleground states. O sea, swing states quiere decir los estados balancín, los que se mueven, los que no tienen un comportamiento electoral definido, no son ni sólidamente republicanos ni sólidamente demócratas, y battleground quiere decir los estados donde está la batalla, ¿no? Entonces aquí son los estados donde se pelea voto a voto en la preferencia. ¿Y cuáles son en esta elección? Bueno, son Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Arizona, Florida, Carolina del Norte puede ser en esta elección también. Esos estados son aquellos que no están claramente definidos para un lado o para otro, y por lo tanto son los estados donde los candidatos ponen sus fichas, porque ahí es donde está el voto variable y el que va a definir en última instancia, o el que debería definir en última instancia al ganador. Esta elección tiene algunas particularidades, más allá de las propiamente institucionales, ¿no es cierto? Uno es que pareciera ser que más que una carrera a 2 bandas entre 2 candidatos opuestos, que por supuesto lo es, formalmente por lo menos, pareciera ser esta una elección donde predomina la figura de Trump, ya sea porque la gente vota a favor de Trump o vota en contra de Trump. En ese sentido, una suerte como referéndum de plebiscito sobre Trump. ¿Debe seguir Trump o no en el gobierno? De hecho, en la encuesta del Pew Research Center, que dice que el 63% de los votantes de Biden, dicen que en realidad están votando en contra de Trump. Lo que los mueve no es Biden, sino más bien la resistencia o la antipatía que sienten por Trump. En cambio, el 71% de los votantes de Trump dicen que votan por Trump. O sea, hay una diferencia clara ahí, y da la impresión entonces que el elemento definitorio en esta elección es la figura de Trump. Se aprueba o se rechaza la figura de Trump, para ponerlo en términos de nuestro propio plebiscito. Esto dice mucho de Trump, de la manera en que ha ejercido el poder y el gobierno en los últimos 4 años y el estilo ampliamente divisivo,
corrosivo incluso para sus críticos, polémico, es un tipo que se solaza en la polémica, que se solaza en la controversia, le gusta esa pelea a Trump y saca muchas ventajas de ella, pero un tipo al mismo tiempo claramente polarizador. Despierta anticuerpos muy fuertes en ciertos sectores de la sociedad norteamericana, y así como despierta adhesiones muy fuertes en la sociedad norteamericana. Podemos hablar más tarde de eso también. Biden, en contraste, y esto es más bien una opinión personal, Biden es uno de los candidatos más opacos que yo he visto a la presidencia de Estados Unidos que yo tenga memoria. La verdad que me cuesta pensar en un candidato más aburrido, por decirlo de alguna manera, que Biden, que yo recuerde. Quizás Michael Dukakis en 1988, que compitió contra Bush padre y perdió. Pero la verdad es que Biden es un tipo que no provoca pasiones, no provoca ni grandes adhesiones ni grandes rechazos. Es un candidato bueno en ese sentido para esta campaña, ya que la campaña está definida aparentemente en torno a Trump, pero no es un tipo que genere lealtades profundas en términos electorales, ¿no es cierto? Entonces, el contraste es bien marcado entre un Biden que en el tono y en el estilo es muy apagado frente a Trump, que es pura energía, y esa energía atrae y provoca rechazo al mismo tiempo. Hay otras elecciones que van a estar en disputa, algunos gobernadores regionales, estaduales, perdón, y también, por supuesto, como siempre, cada 2 años en Estados Unidos, 1/3 del Senado y la Cámara de Representantes completa. De ahí se espera en la Cámara de Representantes, que ya tiene mayoría demócrata, se espera que eso se mantenga o incluso se amplíe. La pelea está en el Senado, donde, como se renueva 1/3, creo que son 35 los que se renuevan, hay 10 que está claro que van a salir reelectos, que son demócratas, hay 10 que está claro que van a salir reelectos, que son republicanos, y de los 15 restantes, 13 de ellos son republicanos, y no está tan claro que salgan reelectos. Así que los republicanos que tienen mayoría hoy en el Senado, de hecho eso es lo que les permitió hace poco ratificar a esta jueza Amy Coney Barrett como miembro de la Corte Suprema, es posible que también vean arriesgada su posición en el Senado, porque ellos tienen una mayoría de 53 a 47 hoy, y hay 13 candidatos republicanos que están en peligro, así que es muy posible que esa mayoría también se dé vuelta, o hay una probabilidad de que esa mayoría también se dé vuelta. Esta misma pasión que despierta Trump responde a la polarización de la sociedad norteamericana. Esto es un fenómeno que antecede con mucho a Trump, en todo caso. La verdad es que el país está dividido o está polarizado hace un tiempo largo. Esta polarización es incluso geográfica. Si uno mira un mapa electoral en Estados Unidos, lo que va a ver es que en las dos costas, tanto en el Pacífico como en la costa atlántica, la votación típicamente se inclina por el Partido Demócrata. También eso ocurre en las grandes ciudades, o sea, las ciudades, las zonas urbanas, son típicamente demócratas, pero cuando uno entra a Estados Unidos hacia el interior, lo que ve es que en los estados del interior mayoritariamente son estados que votan republicanos, que las zonas suburbanas también votan típicamente mayoritariamente republicanos, y que también las zonas rurales típicamente votan republicanos. Y eso es lo que genera que uno cuando viaja a Estados Unidos se confunda un poco. Cuando antes, ¿recuerdan ustedes que antes se podía viajar y uno se subía a los aviones sin problema? Bueno, ahora eso ya no es tan frecuente, pero antes cuando uno viajaba, uno iba a Estados Unidos y uno va, no sé, a las grandes ciudades típicamente, ¿no es cierto? Entonces uno va a Chicago, uno va a Los Ángeles, a Nueva York, a Miami, etcétera, y lo que ve es una sociedad muy liberal progresista, y uno queda convencido que Estados Unidos es así, pero la verdad es que esa es una parte un polo el que está viendo uno, y le falta ver ese Estados Unidos interior, que la verdad que es muy distinto. A mí me tocó vivir en Boston durante un par de años y tenía que ir por razones familiares hacia adentro de Massachusetts. Boston está en la costa de Massachusetts, hacia el oeste de Massachusetts, y Massachusetts, siendo un estado más bien liberal, la diferencia era realmente radical entre el interior de Massachusetts,
que típicamente, de hecho, vota republicano, y la costa, o Boston, que es una ciudad muy liberal y que siempre se inclina por los demócratas. Incluso dentro de Massachusetts esa diferencia era muy obvia. Y si ustedes viajan hacia el interior, no sé, de Illinois o en el centro, Iowa y esos lugares, la verdad es que la diferencia es aún más extrema entre lo que se vive en las ciudades y aquello que se experimenta en las zonas suburbanas y en las zonas rurales. Así que hay una polarización entre estos dos sectores, un sector que es más bien liberal progresista, muy cosmopolita, muy vinculado a la globalización, que tiene una moral sexual más bien libertaria, un estilo de vida más bien libertario, con poca presencia de la religión, etc. Y ese sería el Estados Unidos azul, que es el color de los demócratas, y luego hay un Estados Unidos rojo, que es el color de los republicanos, que es lo que viene al interior, y en las zonas rurales y suburbanas, que es un país distinto, la verdad, una sociedad bastante distinta, bastante enfocada en la religión, con mucho más localista, sin una dimensión global, gente que no tiene mucha cultura respecto del resto del mundo, que no conoce el resto del mundo y tampoco le interesa demasiado conocerlo, de costumbres y estilo de vida más bien conservador. Y entonces estos dos mundos se han ido distanciando y se han ido generando estos polos que son bastante encontrados a estas alturas, ¿no es cierto? Y lo último que me gustaría comentarles es acerca de Trump, cómo encaja Trump en este mono, ¿no es cierto?, de esta división, porque Trump es un tipo que llega tarde a esta división. O sea, como decía Felipe respecto del editorial del Economist, Trump recibe un país ya polarizado. Y de hecho es impensable la elección de Trump en un país que no estuviera polarizado. Entonces, la pregunta que algunos se hacen es si Trump es más bien un accidente o es una tendencia, o refleja una tendencia. Y por lo tanto, si es que Trump es derrotado el martes, como parece que hay una buena probabilidad de que lo sea, ¿se acabó el problema Trump? La verdad es que Trump fue un accidente y una vez derrotado simplemente se acaba. O la verdad es que él es un reflejo de algo más profundo que viene ocurriendo en Estados Unidos y él simplemente es un vocero muy, entre comillas, valga la redundancia, muy vociferante de la causa de esta gente que representa uno de los extremos, uno de los polos de esta discusión en Estados Unidos. Yo tiendo a inclinarme más hacia lo segundo. Si Trump no es un accidente, Trump es un político bastante hábil que identificó una tendencia profunda y un resentimiento profundo, una herida profunda en la sociedad norteamericana, una herida que las élites liberal progresistas simplemente habían tendido a ignorar o a no ver, o por lo menos a no hacerle caso. Y Trump tuvo la habilidad de transformar esa herida en movimiento político, en causa política, y salir elegido presidente del 2016 para la sorpresa de esta élite liberal progresista que no se dio cuenta o no quiso ver el fenómeno que se estaba produciendo, que se estaba cultivando, que estaba macerando, de hecho, en el subterráneo de la política norteamericana. ¿Y cuál es ese tema? Bueno, es algo parecido a lo que vemos que ocurre en distintos lugares, y de hecho, de alguna forma, asimilable incluso a algunos fenómenos que hemos visto acá en Chile. Esa diferencia radica en que en Estados Unidos una parte importante de la población blanca se siente postergada e ignorada por distintas razones. La élite liberal progresista, que es la que ha estado a cargo de Estados Unidos en los últimos años, se ha centrado más bien en grupos concretos y a atender las necesidades y las urgencias de grupos concretos, ya sean grupos raciales, minorías de todo tipo, etc. Y ha dejado de lado la atención a este grupo blanco que parecía estar en recesión demográfica, de hecho lo está, y haber ido perdiendo presencia e importancia en la sociedad norteamericana. Y los problemas de este grupo fueron desatendidos por larguísimo tiempo. Si uno mira las estadísticas, y hay un libro que yo recomiendo mucho, ya es un libro que está un poco viejo, pero sigue siendo muy útil para ver esto, un libro que se llama Coming Apart, que desde un sociólogo que se llama Charles Murray. Y en ese libro, Murray lo que hace es sacar estadísticas y
los gringos tienen estadísticas de todo, ¿no es cierto? Y él saca las estadísticas desde los 60 en adelante. Y lo que advierte Murray es que hay un divorcio cada vez más grande, un golfo que va separando de manera cada vez más grande los estilos de vida entre esa clase blanca, antiguamente lo que ellos llamaban el blue collar, o sea, los trabajadores no especializados, podríamos decir nosotros, respecto de la clase cosmopolita, conectada a la globalización, lo que podríamos llamar nosotros los ganadores de la globalización. Entre esas dos clases blancas, él hace la comparación entre blancos, lo que él advierte es que en una serie de indicadores de todo tipo, por ejemplo, posibilidad de ir a la cárcel, consumo problemático de drogas, tasas de divorcio, prevalencia de familias monoparentales, seguridad en los barrios, etcétera, etcétera. El indicador que ustedes quieran, lo que uno advierte es que la diferencia entre esos dos sectores, que en los 60 existía, pero no era tan marcada, en el 2010, que es cuando termina su investigación, la verdad es que esa diferencia se ha convertido en un océano de diferencias, y lo que hay entonces es un gran resentimiento de parte de esa casta que ha sido abandonada, que se siente abandonada, al punto tan abandonada está que en ese grupo social en Estados Unidos la esperanza de vida ha retrocedido. O sea, esta gente vive, la esperanza de vida de los miembros de ese grupo hoy es más baja que la que tenían en los años 60. ¿Y por qué? Bueno, porque tiene una serie de conductas problemáticas. Entre ellas, por ejemplo, el consumo de opioides, el consumo de pastillas, ¿no es cierto? Tranquilizantes y cosas así, ha crecido de tal manera, el consumo problemático, estoy hablando, ¿no es cierto?, que han terminado muriendo, y en Estados Unidos se habla de la pandemia de los opioides. De hecho, hace una semana, OxyContin, Pharma Purdue, que es un laboratorio, tuvo que pagar $8.000 millones a distintos estados porque facilitó el consumo de estos opioides a través de su medicamento OxyContin. Y ha sido multada o ha tenido que pagar indemnizaciones por ese monto, y quebró el laboratorio mismo, ¿no? Bueno, este tipo de cosas, entre ellos el consumo problemático de opioides, se han acumulado en este sector de la población, que es un sector muy amplio y además muy concentrado geográficamente. ¿Dónde vive este sector? Bueno, vive en estos estados que son los que hoy llamamos los swing states, ¿no es cierto? Vive en Pensilvania, vive en Michigan, vive en Wisconsin, vive en Minnesota, en todos los estados de lo que se llama el medio oeste y la Apalachia de Estados Unidos, que los que eran los antiguos estados industriales y que hoy viven economías postindustriales y que están bastante deprimidas porque se han ido las industrias de ahí. En esos estados vive esta clase blanca postergada, y esa es la clase que le ha dado a Trump el voto en 2016. Y sería iluso creer que en 4 años ese problema, que es un problema profundo, ¿no es cierto?, se arregló. Eso no se ha arreglado, y vamos a ver de qué manera sigue progresando esto, especialmente si gana Biden, y cuál es la actitud que toma Biden respecto a estos grupos, si les tiende la mano o simplemente los posterga. Hay una frase que es muy reveladora de la actitud de estas élites liberal progresistas respecto de este grupo, ¿no es cierto? Es una frase que pronunció, o más bien un término que pronunció Hillary Clinton en la campaña de 2016. Y ella los calificó de deplorables. Ese fue el adjetivo que usó. Dijo que esta gente era deplorable. Y eso, por supuesto, enardeció aún más a estos electores que fueron en masa a votar contra Hillary Clinton y a favor de Trump. Bien, estamos justo en media hora, entiendo. Según mi cronómetro, son las 6 exactas, ¿no es cierto? Así que tenemos media hora para las preguntas, como me dijeron. He sido, pero con un cronómetro, Felipe. Perfecto. Sí, muchas gracias, Juan Ignacio. Muy, muy claro, como siempre. Yo te quería aprovechar de hacer la primera pregunta, que tiene 2 partes. La primera es, que puede ser un poco obvia para ti quizás, pero no para todos, como, ¿qué diferencia hay con la vez pasada respecto de las proyecciones que hay de la elección? Porque
uno realmente esto se lo olvida, pero para los que no siguieron tanto la elección pasada, todas las encuestas decían que Hillary Clinton ganaba la elección. De hecho, yo me acuerdo ese mismo día, siguiendo el conteo, que estas páginas que hay en Estados Unidos que hacen proyecciones de cómo seguiría la cuestión, todas tuvieron que ir cambiando sus proyecciones a lo largo que se iban contando más estados. Entonces yo he escuchado mucha gente decir, quizás no con tanta base, pero decir, oye, es lo mismo que la vez anterior, todos como que hay una cuestión voluntarista de decir que va a ganar Biden, pero en realidad el voto es secreto y la gente va a volver a votar por Trump. Como, ¿qué diferencia hay respecto de la vez anterior y respecto a las proyecciones? Y lo segundo es que yo he escuchado decir que, justamente relacionado con esto de los swing states que tú nombrabas recién, que al final el votante que define cuál es el presidente de Estados Unidos es el votante más pragmático, quizás, el que no vota necesariamente por una cuestión tan ideológica, sino que en su minuto por el candidato que más lo convence por su programa, no sé. Y cuando estábamos en el verano y todavía no había coronavirus ni nada, se decía que Trump tenía la reelección más o menos asegurada. Eh, entonces, o sea, yo al menos leí muchas veces eso y como que no había mucha opción para los demócratas. Eh, Ese voto pragmático ahora se fue para Biden y pregunta por qué o tú crees que en verdad nunca fue tan así como que tenía la reelección asegurada, porque se decía que porque había mejorado los índices económicos, eh, había hecho la pega, digamos, en ese sentido, como que la gente le daba un poco lo mismo que fuera pesado o que tuviera estas declaraciones que se saca de vez en cuando, mientras funcionara más o menos el gobierno. Eh, entonces, ¿qué fue lo que, más allá solo por el coronavirus y la crisis social que hubo los problemas que hubieron con George Floyd, o es más que eso y venía de antes y tú crees que al final no era tan así como que tenía asegurada la reelección Donald Trump? Bueno, respecto a las encuestas, primero, es difícil saber si ese fenómeno se va a dar de nuevo o no. Efectivamente se dio y se cree más o menos que las encuestas, pero ahora hay que pensar que esto varía de estado en estado, porque en realidad la elección en Estados Unidos, lo importante es el estado, ¿no? Son los estados. Se cree que más o menos las encuestas le dieron a Trump 6 puntos menos de lo que sacó finalmente, ¿ya? Entonces se dice hoy que si se equivocaran de la misma manera, esos mismos 6 puntos, todavía la ventaja de Biden es superior a esos 6 puntos en muchos estados, por lo tanto no daría vuelta Trump la elección, incluso si es que se repitiera esa desviación que hubo en las encuestas. Ahora, nadie puede decir con seguridad qué significan algunos antecedentes nuevos de esta elección. Por ejemplo, que estén votando mucha gente anticipadamente. ¿Cuánta gente va a votar? Si eso significa que van a votar más, que va a haber más gente votando, o simplemente que la gente anticipó su voto. Y por lo tanto, el 3 de noviembre quizás no haya tanta gente que vaya a votar. Y eso tiene que ver con el coronavirus, con el miedo de la gente a contagiarse, cosas así. Entonces, está este elemento pandemia que impide un poco sacar conclusiones, y además los encuestadores dicen que han detectado los errores que tuvieron en el 2016 y que lo han mejorado. Da la impresión de que hay bueno, es obvio, en el 2016 hubo un voto oculto por Trump. No sabemos si ese voto oculto se repite ahora, o sea, si todavía existe ese como miedo a confesarse públicamente, por lo menos, como seguidor o votante de Trump. Así que respecto a las encuestas hay una gran incertidumbre. Lo que sabemos son los números. Los números son bastante amplios a favor de Trump. De hecho, si uno estuviera en 2012 en una elección así, digamos, una elección entre comillas normal, en estos ámbitos uno diría que la carrera parece bastante corrida. Pero como ocurrió lo que pasó en 2016 y como estamos en una situación un poco alterada debido al coronavirus, al voto anticipado, al voto por mail, etc., cuesta hacer una proyección definitiva. Así que yo creo que nadie se la puede jugar y decir, mira, la verdad es que esto está corrido para Biden, que es lo que parece. Las encuestas muestran que Biden está en la delantera sólida y que esa delantera es más o menos consistente en el tiempo, y un par de meses ahí sin que Trump pueda hacerle mucha mella. Ahora, esas encuestas son nacionales, hay que mirar las encuestas por estados y ahí es un poco distinta la situación, pero igualmente hay una ventaja para Trump, perdón, para Biden en las encuestas por estado. Y la segunda pregunta era, perdón.
era de, o sea, si en el fondo el votante pragmático, ¿qué había hecho al votante pragmático, por decirlo, pasarse Sí. de Trump a Biden? O si nunca estuvo con Trump en realidad, no sé. No, yo pienso que si no hubiera habido pandemia de por medio, esto es una elección bastante sencilla para Trump. Las reelecciones, los presidentes en Estados Unidos tienden a ser reelectos, digamos, o sea, lo típico es que los presidentes se reelijan. Lo accidental, lo menos frecuente es que no se reelijan. Son menos los presidentes que no se reeligen que aquellos que sí logran la reelección. Entonces, con una economía como la que tenía Trump, andando con una tasa de desempleo prácticamente nula, eso en Estados Unidos todo el que quería trabajar estaba trabajando, con un aumento, había habido un aumento, por lo mismo entonces el mercado laboral había visto cómo se aumentaban los salarios reales, porque había escasez de mano de obra, debido al bajo desempleo. Entonces las condiciones de vida de los trabajadores habían mejorado, así que básicamente en términos económicos lo de Trump era casi imbatible, creo yo, en ese minuto, hasta principios de año. Naturalmente el manejo, y especialmente porque no es tanto el manejo del coronavirus mismo, porque el manejo del coronavirus mismo está en manos de los gobernadores de los estados, e incluso de los alcaldes de la ciudad. Estados Unidos es un sistema federal donde cada autoridad local tiene mucho espacio para tomar decisiones, pero sí más bien la manera en que se aproximó Trump al coronavirus, su especie como de negacionismo respecto del coronavirus, como que desnudó algunas falencias, hizo muy evidente algunas falencias de su carácter y algunas falencias eh, comunicacionales de él, que lo hicieron quedar muy mal. Y luego vino lo de Floyd, que yo no estoy tan seguro que le haga tanto daño efectivo a Trump, porque naturalmente lo de Floyd tiende a confirmar en sus creencias a cada uno. En términos, algunos con una creencia muy firme en la ley y el orden, y otros con una creencia muy firme en que existe este racismo sistémico que se denuncia por parte de grupos más bien liberales y de agrupaciones de gente de raza negra en Estados Unidos. Entonces, eso como que ese conflicto como que va en la grieta, ¿no es cierto? O sea, ratifica en su posición a los que están en la cercanía de Trump y ratifica en su posición a los que están lejos de Trump o cerca de los demócratas, como queramos. Pero no creo que haya traspasos ahí demasiado importantes. En cambio, con el coronavirus, creo que sí es una crisis que le pegó muy fuerte a Trump y además hay números que entre comillas, que lo condenan. Digamos. Estados Unidos es lejos el país que tiene más contagios, es lejos el país que tiene más muertes. Entonces, no y el discurso de Trump de decir que yo he salvado muchas vidas y cosas así, se conflictúa con su propia actitud respecto del coronavirus. Entonces, yo creo que ahí hay un efecto muy, muy severo en contra de él. Eso le ha jugado muy en contra y no solo la enfermedad misma, sino que la manera en que él mismo se ha aproximado a esa enfermedad y la ha abordado, que creo que ha sido poco feliz. Perfecto. Gracias, Juan Ignacio. La siguiente pregunta la va a hacer Jorge Sáez. Así que le activen ahí el micrófono. Hola, ¿se escucha, no? Sí, se escucha. Hola, Juan Ignacio. Mi pregunta son dos, básicamente. La primera es relacionada con los países que no son Estados Unidos, sino países como Chile, que la administración Trump ha marcado a estos países en relación a la disputa que ha tenido con la renegociación de tratados y en particular China. Mi pregunta puntual es, ¿cómo ves tú un escenario dentro de lo que se conoce como la guerra económica entre Estados Unidos y China en el caso que gane Biden? Y la segunda pregunta es, a juicio tuyo, ¿a quién crees que va a ganar la elección el 3 de noviembre? Y en el caso de que, por ejemplo, gane Trump y Biden gane el voto general, ¿crees tú que existiría una especie de fricción o cuestionamiento a la forma de votación del presidente en relación al colegio electoral? Bien, vamos por lo primero. Si entiendo bien lo que me preguntas, Jorge, cuál es la actitud que debería tomar Chile respecto de China, el conflicto China-Estados Unidos, y cuál sería la actitud que tomaría Estados Unidos si es que Biden gana respecto de China, ¿no? Jorge. Es que está con el micrófono apagado. Ahí sí, ¿o no? ¿Sí? Sí, ahí. Sí. Sí, no, es simplemente preguntar cómo lo ves tú en el escenario que gane Biden respecto a
polarización que se ha generado entre las relaciones China y Estados Unidos. Mira, No me importa mucho la opinión del gobierno chileno en este caso. Ok. Entonces, la verdad es que uno podría esperar, y seguramente en todo el ámbito de cosas, ¿no es cierto? Uno podría esperar un tono muy distinto si es que gana Biden. O sea, este tono insolente, aguerrido, medio insultante a veces, de Trump tendería a desaparecer en un gobierno Biden. Pero en el fondo, respecto de China en concreto, lo que uno puede esperar es que las relaciones entre Estados Unidos y China ya no vuelvan a ser lo que fueron. El electorado norteamericano, si uno mira las encuestas, ha desarrollado una profunda desconfianza respecto de China. Y esto es uno de los problemas de Biden, de hecho, en términos electorales, porque la administración Obama ha sido muy criticada por su ingenuidad o su manera de aproximarse a China, no tomarse en serio el problema chino. Durante el gobierno Obama hubo crisis relevantes, los chinos hackearon incluso el servicio de seguridad, los números de seguridad social de Estados Unidos, y Obama nunca reaccionó con demasiada dureza. Sí lo hizo Trump, y lo que uno esperaría, y de hecho los propios demócratas lo dicen, es que eso no cambie demasiado. O sea, la relación entre Estados Unidos y China va a ser una relación conflictiva, por lo demás porque hay fuerzas estructurales detrás de eso, ¿no es cierto? O sea, lo que está pasando es que hay una potencia como China que está buscando su espacio, está pegando codazos para ubicarse en el nuevo sistema internacional y cree que merece una posición más distinguida, más influyente en el sistema internacional. Y con quién se topa, principalmente, no solo, pero con quién se topa en esa ambición es con Estados Unidos, que naturalmente es el que está la potencia hegemónica, con muchos problemas, pero que quiere mantenerse en su posición. Y por lo tanto, lo que uno podría esperar es que haya roces y continúe habiendo roces. De hecho, hay quienes, incluso hay un libro bien interesante que se llama La trampa de Tucídides, de Graham Allison, que es un profesor de Harvard, y él dice, lo que uno podría esperar incluso es que haya un tipo de conflicto bélico en algún minuto entre Estados Unidos y China, si es que las tendencias siguen igual. O sea, una China ascendente que quiere un espacio más relevante en el sistema internacional y un Estados Unidos más bien en recesión en términos de poder, pero que quiere mantenerlo. Y por eso en ese ajuste de poder entre ambas superpotencias puede producirse, dice él, incluso un conflicto bélico. Y eso no debería cambiar más que en el tono con China, con Biden, perdón. Además hay que entender que en China hay un presidente, o un líder, más bien el secretario general del Partido Comunista, Xi Jinping, es un tipo bastante agresivo, él también. O sea, el tipo de liderazgo de China hoy no es ese liderazgo que vimos con Hu Jintao, Jiang Zemin, los antiguos presidentes chinos y secretarios generales del Partido Comunista. El liderazgo de Xi Jinping es un liderazgo claramente nacionalista y agresivo, por lo tanto, están dadas las condiciones para que ese enfrentamiento, que puede ser bélico eventualmente, pero sin duda va a ser diplomático, se siga produciendo, creo yo. Y respecto de quién gana, la verdad es que no sé. Yo no podría saberlo, digamos. O sea, la única información que tengo yo son las encuestas, no tengo más información que eso. O sea, la misma información que puedes leer tú en los medios o en sitios especializados. No conozco. Entonces, la información que llega es absolutamente contradictoria, porque ocurre también que una sociedad polarizada como Estados Unidos, los medios de comunicación también se han polarizado. Entonces, el otro día estaba viendo el New York Times y no había todas las encuestas negativas, estaba viendo Reuters, la agencia de noticias, estaba viendo todas las encuestas negativas para Trump. Después me puse a ver un rato Fox News, un canal de televisión que es favorable a Trump, y todas las encuestas lo dan ganador en todos los estados. Entonces, la verdad es que no sé, yo no sabría decir, no tengo capacidad para discernir qué información es más fidedigna, qué encuesta es más correcta, no lo sé, no podría saberlo. Creo que, pero esto no significa que vaya a ser una elección cerrada, podría ser un triunfo muy holgado de Biden, o no, pero la verdad es que no tengo elementos de juicio como para decir, mira, esta carrera está corrida a favor de uno o de otro. Gracias, Juan Ignacio. Bueno, la siguiente pregunta te la va a hacer Daniela Carrasco. A ver si le hablo en el Hola micrófono. Juan Ahí está. Ignacio, ¿me escuchas? Perfectamente, fuerte y claro. Súper. Bueno, muchas gracias por tu charla.
Y quiero consultar en relación a las proyecciones que suele hacer el stock market, porque entiendo que suelen sacar proyecciones por candidato y como que apuestan por cuál saldría electo. Y de los últimos 22 presidentes le han adjuntado 19 veces. Y entonces nosotros vimos que el último tiempo estaban apostando por Trump, pero como quiso sacar un incentivo económico cuando saliera electo, empezaron a apostar el último tiempo por Biden. Pero hoy día salió una noticia que aumentó en un 7,4% el PIB en Estados Unidos el último trimestre, y eso equivale también a un aumento en el 33,1% de la economía global de Estados Unidos, por lo que ahora el stock market se inclinó a dar una proyección positiva a que Trump salga electo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan influyente es el stock market ante esto cuando empieza a hacer estos escenarios de proyección, y cómo pueden incluso impactar en modificar el voto quizás del votante, que ya muchos han votado por correo, ¿cierto? Pero aún queda un porcentaje que va a votar este próximo martes. Eso, muchas gracias. Bien, lo que muestra el mercado de valores no es una inclinación, no es que influya en el público, digamos, que la gente esté mirando y diga, como el mercado de valores ahora anda positivo y se inclina por Trump, vamos a votar de una u otra manera. Lo que refleja más bien, porque hace 2 días, ayer y anteayer, el mercado de valores estaba muy en negativo porque se estaba viendo que hay un rebrote fuerte en Estados Unidos del coronavirus, ¿no es cierto? Entonces, ahora que salió esta cifra de crecimiento bien impactante, de 7,4%, y además unas cifras de desempleo muy, o de búsqueda o recuperación del empleo también muy importantes, entonces, sin duda, el mercado de valores va a reaccionar y va a decir, bueno, estamos bollantes ahora, nos va bien, y seguramente las acciones terminen subiendo. Pero no es algo que influya en el elector de manera directa. O sea, el tipo que tiene acciones en Estados Unidos, hay mucha gente, y el que mira las acciones seguramente tendrá un juicio sobre el desempeño económico de cada uno de los candidatos y la capacidad de cada uno de los candidatos de generar recuperación después de la crisis del coronavirus. Y parece ser que este número, que no me cabe duda que Trump lo va a sacar, lo va a ondear, lo va a mostrar por todos lados, ¿no es cierto? Tiende a confirmar que con Trump es posible la recuperación, pero no sé si llega demasiado tarde, quizás. No sé si va a alcanzar a tener un efecto demasiado importante, porque todavía simplemente es un número relevante, sin duda, pero todavía sigue siendo solo una cifra. Así que yo diría que la influencia del mercado de valores es relativa. Digamos. La gente podrá mirar tendencias y decir, mira, con Trump cómo me ha ido, y en general, si es que ese fuera el único criterio, en general la gente tendería a estar de acuerdo en que Trump es un mejor candidato que Biden, porque el récord económico de Trump previo al coronavirus es bastante impresionante. E incluso en esta última colita estamos viendo que también tiene capacidad de recuperación. Pero creo que no es solo ese el aspecto que va a determinar la elección. Muchas gracias, Juan Ignacio. La siguiente pregunta la va a hacer Felipe Fogel. ¿Felipe? Está silenciado. Sí. ¿Aló, ahí sí? Ahí sí. Perfecto. No, más que una pregunta, quisiera ver si pudiera profundizar un poco en la relación de los candidatos, si salen electos, con Sudamérica. ¿Qué es lo que va a pasar con Venezuela? ¿Cuál cree usted que van a ser las consecuencias si sale Biden o si sale Trump? Eso es más que una pregunta, es profundizar un poco con respecto a la situación sudamericana. Sí, respecto a Sudamérica, no es un punto de la agenda importante en Estados Unidos, ni mucho menos. Entonces estamos en un lugar del patio trasero, digamos, porque en realidad el gente sería México y Centroamérica, donde llega mucho inmigrante a Estados Unidos, y es una preocupación concreta esa, pero desde Sudamérica llega mucho menos, y lo único relevante que uno podría encontrar así como un tema que está relativamente en la agenda del presidente de Estados Unidos podría ser Venezuela. Y respecto a Venezuela, probablemente haya una aproximación un poco distinta, pero tampoco creo que haya demasiado cambio respecto a un régimen que ya ha cruzado muchas líneas rojas. Y la línea roja más
terrible o peligrosa que ha cruzado el régimen venezolano respecto de Estados Unidos es que se ha comprometido con el narcotráfico. Y eso ya es una causa que no tiene color en Estados Unidos. O sea, el narcotráfico es un delito que persiguen la fiscalía, entonces ya no es posible creer que se va a buscar un tipo de arreglo amistoso. Pero así todo, hemos visto que con el gobierno de Trump, que es un gobierno bastante pragmático después de todo, tuvo incluso conversaciones con el gobierno de Maduro para ver si Maduro renunciaba y se iba del gobierno. Lo supimos hace un par de semanas, ¿no es cierto? Así que es probable que eso siga ocurriendo, pero no creo yo que haya un acercamiento, ni mucho menos. Donde sí puede haber un acercamiento, quizás sea con Cuba, a pesar de que la relación con Cuba en Estados Unidos está muy mediada por la política interna. O sea, hay 2 estados en Estados Unidos que tienen una población cubana muy relevante, Florida, por supuesto, y Nueva Jersey. Y en ese sentido, es un tema de política interna al mismo tiempo que un tema de política exterior. Pero así todo, con el presidente Obama hubo un acercamiento e incluso un acuerdo con el gobierno cubano y una relajación del embargo, envío de divisas, de remesas, viajes, todo eso, o buena parte de eso ha sido echado para atrás por el presidente Trump, y por lo tanto es posible que haya un cambio en el sentido de lo que ocurrió con Obama, si es que gana Biden. Pero respecto de Venezuela, yo creo que, insisto, no, siempre va a haber un tono distinto entre Biden y Trump, ¿no es cierto? El tono de Biden no va a ser el mismo vociferante de Trump, pero respecto de Venezuela creo yo que no hay muchas posibilidades de un acercamiento o que relaje algunas sanciones o cosas así respecto a un régimen que es narcotraficante, que es un violador masivo de los derechos humanos, como ha sido mostrado en distintos informes. Entonces, es difícil que haya un acercamiento con eso. Y el resto de América, bueno, quizás un mayor acercamiento con países como Argentina, que han tenido una relación muy tensa, quizás algún tipo de distanciamiento con Brasil, con el cual Trump ha tenido una relación más cercana, pero tampoco son temas relevantes respecto de la política norteamericana. Lo que sí es que, y eso es algo que tenemos que tener en consideración, y que toca a Chile de alguna manera, y lo ha tocado, es que Chile tiene que tener en consideración, Sudamérica tiene que tener en consideración que se está convirtiendo, como distintos otros lugares del mundo, en un escenario de la disputa geoeconómica entre China y Estados Unidos. Entonces, ha habido una penetración muy intensa de China en términos de relaciones comerciales y de inversiones con América Latina. Hoy China, por ejemplo, es el principal socio comercial de Chile. Y Estados Unidos ha resentido eso. ¿Y cómo nos damos cuenta que lo ha resentido? Por ejemplo, con quien nombró candidato a ser el presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Estados Unidos rompió una tradición de décadas, desde el comienzo del banco en el año 59, en que el presidente siempre era un latinoamericano. Esta presidencia latinoamericana le dio al BID una presencia latinoamericana, pero también hizo que los vicios latinoamericanos se trasladaran al BID. Entonces, qué sé yo, el BID, los presidentes habían durado en promedio 15 años. Siempre había camarillas de poder, cada presidente llevaba a sus amigos, a sus camarillas de poder. El banco era administrado de una manera poco eficiente. Y el banco no era muy relevante, esa es la verdad. Estados Unidos redescubrió ahora el BID y dijo, bueno, el BID puede ser un instrumento para aumentar la presencia económica norteamericana y contrarrestar la creciente presencia económica china en Latinoamérica. Y presentó el presidente Trump a Mauricio Clarone como candidato. Chile se resistió a esa candidatura de una manera un poco sorpresiva, pero finalmente fue ratificado. Y él es ahora el presidente del BID, es un norteamericano, y probablemente sea el BID un vehículo para una presencia más fuerte en términos económicos y financieros de Estados Unidos en la región, siendo además que Estados Unidos el principal accionista del BID. Entonces, Latinoamérica y Sudamérica son un escenario de esa competencia entre China y Estados Unidos, y mientras antes nos demos cuenta de eso, mejor, porque vamos a tener que saber navegar en el medio de esa tensión nosotros también. Muchas gracias,
Juan Ignacio. Bueno, queda espacio para una última pregunta que la va a hacer Claudio Arqueros, director de formación de la Fundación. Hola, Juan Ignacio, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente, Claudio. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por esta exposición, por participar en este taller de la Fundación Genoma Humana. Ha sido muy clara toda tu exposición. Quisiera preguntarte dos cosas, aprovechando que todos se aprovechan y preguntan dos veces. Vamos a ver. La primera, ¿qué lectura haces tú de el aumento del voto juvenil, esta vez en Estados Unidos comparado con la elección anterior? ¿Cómo deberíamos leerlo o qué posibles lecturas se pueden abrir al respecto? Y lo segundo es, ¿cuál es tu mirada, cuál es tu análisis o tu opinión respecto de los discursos, la forma en que se ha discutido la política norteamericana durante esta campaña, más que desde no solo desde sus candidatos presidenciales, sino que desde los bloques? Comparado esto o mirado esto dado, digamos, un escenario de posverdad, la polarización, los populismos que se han dado en Occidente, la situación crítica en América Latina y particularmente en Chile. ¿Cómo está la política norteamericana en términos de discursos, de narrativa, en comparación con el resto de Occidente, a tu juicio? ¿Y cómo se ha visto eso palpado en esta campaña? Gracias. Bien, primero respecto al voto juvenil. La verdad es que no sabemos todavía, o sea, lo que hemos visto es un entusiasmo juvenil por participar, pero no sabemos si van a votar más jóvenes o no, porque hay que pensar que falta la mitad. Si es que esta votación fuera un calco de la anterior, ha votado la mitad de la gente. No sabemos si los jóvenes fueron a votar masivamente, anticipadamente, y por lo tanto ya no van a votar después. Hay una idea de que el voto anticipado es favorable a los demócratas. Esto puede ser así, pero podría ocurrir también que el voto del 3 de noviembre sea favorable a Trump. ¿Y por qué? Bueno, porque Trump ha dicho con mucha fuerza a la gente que no vote por correo. Y de esos 75 millones de votos anticipados, 50 millones son por correo y 25 millones de votos han sido presencial. Entonces, no sabemos todavía, porque lo que hemos visto es, lo que sabemos es de 25 millones, no sabemos los 50 millones que han votado por correo, no conocemos su edad, no podríamos saberlo todavía, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso es una incógnita. Podría ser que la participación juvenil, que naturalmente se debería orientar más hacia Trump, perdón, hacia Biden, termine siendo decisiva y revele un cambio de tendencia, que los jóvenes vayan a votar más. Pero puede ser solo que los jóvenes votaron antes y no voten más jóvenes el 3 de noviembre y nos quedemos con cifras tradicionales o típicas. Entonces, la verdad es que en términos de participación, todavía un poco antes, un poco anticipado para decir que esto cambió. Lo que sí sabemos es que cambió la conducta respecto al voto anticipado. Pero también puede ser un efecto pandemia. Y no necesariamente un efecto de que haya más participación juvenil o de ciertas minorías. Entonces, eso todavía está por verse. Así que no es posible todavía sostener que hay un cambio de conducta en el voto juvenil o en el voto en términos de niveles socioeconómicos, minorías, grupos etarios, etc. Lo que sí sabemos es que hay un cambio de conducta respecto al voto anticipado, pero puede ser, y yo que tiendo a inclinarme por esa idea, que esto es un efecto más bien de la pandemia que de otras cosas. Una pandemia que ha golpeado muy fuerte en Estados Unidos. Entonces vamos a ver, y existe la creencia, como te digo, que el 3 de noviembre la mayoría de la gente que vaya a votar va a ser gente que está inclinada por Trump. Vamos a ver cuánta gente es capaz de mover Trump el 3 de noviembre. Recordemos además que en Estados Unidos el día de elecciones no es como acá, no es un día feriado, es un martes, es un día laboral como cualquier otro, la ciudad no está paralizada entera, porque no hay bloqueos de calles ni cosas, no hay militares en la calle, simplemente un día electoral es casi un día como cualquier otro en Estados Unidos, un día como cualquier otro en el que se va a votar, nada más. Los discursos y la forma del debate, etc. Bueno, yo diría que en todas partes vemos un deterioro de la campaña, de lo que todo el mundo cree que es la campaña ideal, ese lugar que no existe en realidad, pero ese lugar donde se debaten ideas, proyectos, donde los candidatos manejan a la perfección las cifras y ese tipo de cuestiones. La verdad que eso
ya no, prácticamente no lo vemos en ningún lado, se juega más bien con las emociones, por lado y lado. Yo creo, en este caso, yo pongo más en falta a los demócratas que a los republicanos, porque los republicanos tienen un producto, entre comillas, conocido, ¿no? El producto Trump, ya sabemos qué es lo que es, qué puntos calza, qué es lo que dice, ya no sorprende tanto. Lo que uno esperaría es que los demócratas presentaran algo que fuera cualitativamente superior en términos de proyecto, porque el proyecto de Trump lo conocemos bastante claro ya. Eso tampoco ha pasado. De hecho, hay hoy una columna de Karl Rove, que era un asesor político del presidente Bush hijo, que dice, no basta para la campaña, puede bastar ser anti-Trump, pero para gobernar no. ¿Cómo van a gobernar estos tipos si no han presentado prácticamente ideas para gobernar? Lo único que nos dicen es que no votemos por Trump porque Trump está desvariando, está loco, es un extremista, etcétera, etcétera. Pero no nos dicen mucho qué es lo que van a hacer, de verdad. Y no basta para gobernar. Para ganar la elección puede ser, pero para gobernar no sirve ser anti-Trump. Entonces, en ese sentido, en términos de argumentos de campaña, creo yo que los dos están al debe, pero en este caso creo yo que los demócratas tienen, entre comillas, una obligación mayor por ser los que vienen a desafiar. Y respecto de la verdad o la posverdad, bueno, eso, la verdad es que yo creo que en Estados Unidos y en muchas partes, la verdad, la verdad, los argumentos verdaderos ocupan cierto espacio, ¿no? Y los argumentos falsos ocupan un espacio también importante, lo cual hace complicada la labor de los electores, que tienen que tratar de discernir qué es lo que es verdadero y qué es lo que es falso. Yo creo que en el caso de Estados Unidos hay un problema que es mayor, además, que es que esto no está solo en los lugares donde acostumbra estar, ¿no? Que es en las redes sociales, y por supuesto que ahí hay mucho de esto. Pero cuesta mucho en Estados Unidos aproximarse a un medio de comunicación de los que uno llamaría serios y en contar información que uno pueda decir, mira, este tipo se ha sacado el corazón y ha escrito mirando los datos. Incluso los medios tradicionales de calidad, como el New York Times, el Washington Post, la verdad que Trump lo supera, no logran sustraerse de Trump y son medios muy, muy abanderados en contra de Trump. Ya ha habido episodios bien lamentables en el pasado reciente en los medios norteamericanos, en el New York Times, por ejemplo, en los cuales, por ejemplo, la redacción, o sea, los periodistas de la redacción de las áreas informativas se han rebelado contra el área opinión, que en Estados Unidos hay una división muy fuerte entre el área de información y el área de opinión, porque, por ejemplo, se publicó en el New York Times una columna de un senador republicano, muy trumpista él, y eso se consideró un agraviante, el contenido de esa columna, que es una columna donde el tipo expresaba su opinión, quizás con dureza, pero nada que uno diga pues está lejos del juego democrático. Eso generó una rebelión en la redacción y terminó generando la renuncia de la persona a cargo de la página de opinión y de su segundo incluso. Eso yo no tengo memoria que haya pasado, ¿no? Entonces hay una banderización, no sé, un abanderizamiento con ciertas posturas que no eran tradicionales. Así que no es solo que no se encuentre una mirada objetiva y clara en las redes sociales, que ya por supuesto no deberíamos esperar encontrarla ahí, pero también en lugares de debate y reflexión pública que eran tradicionales lugares donde la nación conversa consigo misma, como se dijo, hay una definición de Henry Miller respecto a los diarios, dice, un diario es la nación conversando consigo misma. Bueno, esa conversación ya no se produce porque los medios se han mutilado una parte de la conversación y conversan ya no con la nación entera, sino que conversan solo con los conversos, con aquellos que son de su bando. Y eso que se produce mucho en las redes sociales, también se está produciendo en los medios, en Estados Unidos, los medios generales, los medios amplios, abiertos, y eso es un problema gigantesco para esa democracia, sin duda. Bueno, muchas gracias, Juan Ignacio, por la exposición, por la buena disposición, por responder las preguntas. Yo creo que queda bastante claro todo. Y veamos qué pasa el martes. Ahí
podremos comentar después. Yo no me la juego por nada, así que como estoy bastante amarillo. Está bien, está bien, está bien. Está difícil jugársela por algo. Bueno, le agradecemos a todos por haber participado, especialmente a Juan Ignacio, bueno, y a Claudio y el equipo de formación que semana a semana organizan estos talleres. Y nada, los invitamos a seguir conectados a las actividades de la Fundación, a los talleres de coyuntura, a los documentos que está sacando la Fundación respecto de, bueno, del proceso constituyente, de la realidad actual política chilena y también internacional. Y quedan muy invitados a las próximas veces también. Así que eso, dejamos hasta acá, cumplimos con el tiempo, nos pasamos solo 5 minutos. Así que muchas gracias, Juan Ignacio, y ojalá te podamos tener otra vez más adelante. Encantado, muchas gracias a ustedes. Cuídense, nos vemos. Hasta luego.